así después tienen la clase para repasarla, incluso la voy a escuchar para ver si fui clara o tenemos que volver a juntarnos por este autor. Calculo que sí, porque recién vamos a arrancar con Eliseo Verón. Espero que hayan recibido el material que les mandé e intenté ser lo más ajustada posible al material para que les sirva, porque hay muchísimo material sobre Eliseo Verón. Tuve en cuenta lo que tenemos en la bibliografía y les voy a incorporar alguna bibliografía más que tengo que escanear porque es del libro nuevo, que no sé si está subido, está digitalizado, que es la Semiosis Social 2. Así que lo que les mandé fue como una presentación de Eliseo Verón, para que sepan quién es este autor, que es un autor argentino, que murió en el 2014, es bien contemporáneo. Está bueno que ustedes pregunten y sepan siempre de dónde es el autor, en qué año escribió, si está vivo, si está muerto, para comprender mejor el contexto en el cual escribe. Este es un autor reconocido internacionalmente, pero es argentino. Y es bien contemporáneo porque murió hace muy poco, incluso estuvo en nuestra facultad el mismo año, en 2014, cuando falleció. Lo que nosotros vamos a abordar ahora, después de haber visto a Peirce, es la misma línea. Siempre recuerden que estamos viendo representaciones, o sea que tenemos un concepto de signo de eso que está en lugar de otra cosa. En este caso, Eliseo Verón va a abordar toda la teoría de los discursos sociales, va a analizar los discursos sociales, va a decir que en una sociedad, que hay discursos que circulan dentro de una sociedad, que están construidos por textos, le adjudica la palabra texto este autor y todos los autores que vemos en la materia, no solamente a ese texto que uno toma y lee, que es un relato de una palabra atrás de otra, sino que un texto es una imagen, un texto es una pintada, un texto es una pintura, un texto es una remera que lleve alguna leyenda, un texto es una canción, una fotografía, una publicidad, cualquier construcción de realidad es considerada texto, y el discurso es un conjunto de textos construidos para significar algo. Esa construcción del discurso, cómo circula el discurso en la sociedad y qué repercusión tiene, es lo que Verón va a llamar análisis discursivo, y es lo que nosotros vamos a abordar eh, con este autor. Todo lo que tenga que ver con el análisis discursivo, qué es un discurso, cómo se construye y cómo impacta a la sociedad y qué es lo que analizamos a la hora de analizar un discurso. Yo les preparé un PowerPoint sobre Eliseo Verón, que después se los voy a colgar en el grupo para que lo tengan. Es bien simple, es básico. Es para que ustedes lean el material teniendo en cuenta estas características que yo les marco acá. Ustedes tienen que saber explicar lo que está acá en el PowerPoint. Después les voy a mandar una guía de lectura bien teórica antes de meternos a analizar un discurso puntualmente, o algo puntual. Antes de hacer un trabajo práctico, primero vamos a ver cómo leemos o cómo estudiamos a Verón. Así que bueno, si les parece, les empiezo a compartir el PowerPoint, ustedes me van diciendo cualquier cosa que no comprendamos, me lo van diciendo. Bueno, los textos clásicos de Eliseo Verón son la semiosis social y la semiosis social 2. Eliseo Verón estudia la sociosemiótica, que es estudiar todos los procesos comunicativos, en realidad, qué efectos generan en la sociedad que los va a consumir, cómo se construye un proceso comunicativo y cómo impacta en la sociedad. Para esto trabaja sobre la teoría de los discursos sociales, y acá plantea esta doble hipótesis que les pongo aquí: toda producción de sentido es necesariamente social. Esto lo podemos pensar en relación a Peirce, cuando dice que el signo es social, por eso Minas habla de semiosis, y todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido. Cada ritual, cada gesto significa algo y produce un sentido determinado de acuerdo a una época. Eliseo Verón va a decir siempre que los discursos sociales son textos vigentes en una determinada sociedad
que están, por supuesto, impactados por su contexto social, político y económico. Que hay corporaciones, que hay empresas, corporaciones políticas, económicas, comunicacionales, que montan algunos discursos con ciertas intenciones, políticas, económicas, sociales, cualquiera de las intenciones que tengan, y eligen una determinada tecnología y lo largan a un ecosistema comunicativo. Cómo circula y cómo impacta es lo que a él le interesa. Cómo ese discurso tiene una intención y cuando llega a la audiencia se transforma quizás en otra cosa. Bueno, aquí concentra su teoría más importante, que es la semiosis social, que es donde se construye la realidad. Él dice que la semiosis social, así como Peirce decía que la semiosis es social e ilimitada, Verón también va a decir lo mismo, pero habla de la semiosis social como esa instancia en donde se construye la realidad de los medios. Recuerden que siempre que hablamos de realidad, hablamos de algo construido. Para esta carrera, para esta materia, siempre que hablamos de la palabra realidad, hablamos de una construcción, cuando algo se construye. Entonces la semiosis social va a ser ese espacio en donde se va a construir la realidad de lo social. Y él va a decir que va a ser a través de los medios. Y hace una particularidad en cuál es el lugar del analista. Lo que va a estudiar Verón es cuál es el lugar del analista. ¿Qué tiene que saber un analista de discursos políticos? De discursos, en realidad, él después hace como una concentración más en discursos políticos, pero de hecho en Francia lo contrataron para que organice una campaña publicitaria sobre el consumo lácteo, porque se han dado cuenta que los chicos entre 12, 13 y 18, 19 años no consumían lácteos. Entonces él hizo un análisis sociosemiótico de la realidad, de por qué pasaba eso, y ahí construyó una campaña publicitaria para el consumo de lácteos, pero bueno, como la base, él hizo un análisis que después se destruyó cuando se dio cuenta que en realidad los chicos dejan de tomar lácteos, leche puntualmente, porque la leche está como relacionada directamente con el cuidado materno. Y uno, en la partir de la adolescencia y hasta que después un poco más grande, se quiere despojar del cuidado materno. O sea, no quiere que esté nadie más diciéndole qué tiene que hacer. Y la leche es como una relación casi íntima con el cuidado materno, por eso los adolescentes la descartan de gran parte de su vida, porque necesitan despojarse de ella para poder soltar, sobre todo, a la madre, o a quien lo alimenta, ¿no? Entonces hizo una campaña en relación a reconstruir esa relación desde otro lugar con los padres, y por eso no es nada más discurso político. Pero sí tomó el discurso del adolescente, lo analizó, y ahí construyó un nuevo discurso. Yo no estoy viendo acá si tengo alguna pregunta en el chat porque tengo el PowerPoint, pero me voy a fijar por las dudas que estén preguntando ahí. Bueno, entonces lo que él va a plantear es cuál es el lugar del analista. El analista discursivo es el que se hace preguntas sobre su objeto. Y siempre, para cualquier materia que estudien, la pregunta es la base de todo descubrimiento. Es el que se hace preguntas sobre ese discurso que voy a analizar, sobre ese objeto que voy a analizar. Y a todo ese tipo de análisis, él le va a llamar operaciones. ¿Por qué le pongo la palabra operaciones? Porque en todos los textos de Verón que lean, van a encontrar la palabra operaciones. Y por ahí resulta un poco como incómodo si uno no sabe a qué se está refiriendo. Operaciones son todo lo que uno toma para analizar un discurso. Cuando uno está analizando un discurso, está haciendo operaciones. Son operaciones interpretativas, constructivas, pero le pone la palabra operaciones. Es cuando el discurso ya empieza a circular, empieza a operar. Ese es el significado de la palabra operaciones. Son las transformaciones que ese discurso empieza a tener a medida que circula. Acá, y esto lo dice así, de esta manera, así parece un poco tosco lo que les estoy diciendo, pero el analista hace un recorte. Él toma un cacho, decía Verón en sus clases, nos decía,
pero él toma un pedazo de significación. De todos los discursos, toma un pedazo de significación. Acota su objeto, su discurso en relación a un objeto. Y estudia solo ese pedazo, como decía él, de significación. Y analiza la materialidad. También cuando habla de materialidad está hablando del soporte del cual está hecho el discurso. Por ejemplo, si es en imagen, si es en sonido, si es en texto escrito, si es en una pintura, si es en una película, el soporte del cual se hizo el discurso. Siempre que hable de materialidad, recuerden que hace referencia al soporte en donde se expresa el discurso. Siempre que hable de operaciones, está hablando de este sistema de transformación que sufren los discursos socialmente una vez que arrancan a circular. Siempre habla de operaciones. Es importante, siempre les digo, que tengan en cuenta el vocabulario del autor para entender lo que nos va planteando. Cuando habla de análisis discursivo, ustedes van a ver, y primero me voy a ir a un último gráfico para poder explicárselos mejor. Él va a decir, el analista toma un pedazo de significación, que es este discurso, ¿no? Toma un pedazo de significación. Ese pedazo de significación, que es el discurso, siempre es en relación a un objeto, estudio mayor. Por eso piensen que si yo fuese una buena dibujante, acá habría un buen triángulo, y acá también. Y esto se asemeja a cualquier cosa menos un triángulo, pero piensen que acá hay un triángulo, como al revés de Peirce, acá hay un triángulo, y acá debería haber un triángulo. Aquí tenemos ese discurso, ese pedazo de significación que toma el analista, y se va a hacer preguntas en relación a ese objeto. ¿Qué va a estudiar ese analista? ¿Cuáles son las condiciones de producción de ese discurso? ¿Cuáles son las cuestiones que tienen que ver con lo previo a ese discurso? ¿Y cuáles son las condiciones de reconocimiento? Esto es algo que ustedes tienen que poder explicar, algo que yo les preguntaría en un parcial. Condiciones de producción, condiciones de reconocimiento. En las condiciones de producción está todo lo preexistente al discurso. Acá lo hago eligiendo, por ejemplo, marcas. Las marcas, ahora vamos a ir a ver esto, y a las condiciones de reconocimiento pongo huellas. Y dice siempre, van a encontrar otro vocablo muy usado en la semiosis social, sobre todo, que es el concepto de desfasaje, que es cuando yo pongo condiciones de producción. Bueno, quiero que este discurso que voy a analizar o que voy a producir, tengo en cuenta que usa tales colores, tal materialidad, es un video, es una foto, tiene signos políticos o no. Describo condiciones de producción. Se hizo en los años 70, en plena, o los años 60, en plena revolución hippie. Hago todo el contexto de cómo se produce ese discurso. Todas esas condiciones son marcas. Cuando el discurso empieza a circular, empieza a hacer operaciones e impacta en las audiencias, se habla de reconocimiento. Las condiciones de reconocimiento es cuando impacta ese discurso. Cuando impacta ese discurso, puede haber un desfasaje con lo que yo quise de mi discurso y lo que pasó cuando finalmente impactó lo social. A esa diferencia se le llama desfasaje. Entonces, cuando encuentro la palabra desfasaje, siempre va a ser las diferencias de tiempo y espacio que hay entre condiciones de producción y condiciones de reconocimiento. Bueno, volvamos a... Cada tanto voy a volver a este dibujito porque podría explicar todo el autor teniendo esto en pantalla. Profe, ¿Sí? una pregunta. Cuando habla de desfasaje, ¿sería en cuanto a la interpretación? Por ejemplo, para hacerles más claro,
El año pasado hicimos un trabajo práctico que estuvo muy bueno, que a mí me generó un desfasaje, porque tampoco conocía, pero un trabajo sobre quien hizo todas las caricaturas de la película de Wall, de Pink Floyd. Está bueno, pero ese los mando para que vean, para que intenten hacer un primer ejercicio. Entonces, un desfasaje que tuvieron quienes pensaron en la película de Pink Floyd, él mismo como dibujante, no sé si se la vieron, para que estemos hablando, para que sepan de lo que estamos hablando, si vieron la película de Wall, hay una parte de la película que el dibujante, porque es todo por animación, el dibujante estaba queriendo representar, en sus condiciones de producción, el amor. Él dibujó esa parte de la película, las caricaturas, tenían que ver con que iban a hablar del amor. En reconocimiento, cuando la película se expone, cuando la película empieza a circular, las condiciones de reconocimiento, que es lo que impactó en la audiencia, casi una de las cosas más importantes que tiene la película es cómo está observado el amor. En reconocimiento impactó como algo que tiene que ver con el desamor, cuando alguien no es correspondido, cuando es violento, eh, cuando hay algo que no está bien, digamos, no en condiciones de reconocimiento no produjo hubo un desfasaje, porque impactó por el tipo de colores, por el tipo de marca, el tipo de colores, el tipo de forma, el movimiento de las caricaturas, impactó de otra forma. Puede ser interpretación, es un interpretante en realidad, es como un signo mayor, pero es justamente eso. Y se transforma en una huella, esas son marcas. Él dijo, bueno, voy a elegir tales y tales colores, voy a elegir este tipo de flor, voy a elegir este tipo de representación para el amor, y después fueron huellas que quedaron para siempre, que tienen que ver con un amor no correspondido, un amor violento, un amor que no es el que se pensó cuando se hizo la película. Eso es un desfasaje, cuando las condiciones de producción impactan distinto el reconocimiento. Por lo general, todos los discursos están pensados para que produzcan desfasajes, ¿no? Porque así se transforman en algo nuevo. ¿Se entendió ahí? Sí, 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 ahora sí. Gracias, profe. No, vayan porque yo en el pizarrón, como que me apropio del pizarrón y lo voy explicando distinto. Así que también díganme si no lo van entendiendo. Bueno, él ahí habla de, como les decía, siempre él dice que un discurso es un conjunto de texto pensado y producido eh, para impactar en la sociedad, para impactar en la audiencia, el nombre que le pongamos. Nunca los discursos actúan de manera aislada. El analista aísla un fragmento del discurso para analizar. Por ejemplo, yo digo, yo voy a aislar el discurso película de Wall, de Pink Floyd, para analizar algunas cuestiones como la guerra, el amor, la educación. O para analizar la educación, por ejemplo. Aíslo un fragmento del discurso y lo analizo. Pero ese discurso tiene sentido siempre y cuando se relacione con otro discurso. Perón dice que ningún discurso tiene sentido por sí solo. Adquiere sentido en la medida que se relacione con otros discursos anteriores y posteriores. Y es acá cuando habla de producción y reconocimiento, de las marcas y de las huellas. Bueno, marcas y huellas. Yo les mandé a ustedes un texto a donde está marcas y huellas en relación a una película, para que tomen de ejemplo. Entonces dice, el analista toma una parte del discurso, un pedazo de significación. Ese pedazo de significación, que es su discurso, siempre tiene sentido porque se relaciona con uno anterior y con muchos posteriores, pero nunca es aislado. Yo solo como analista tomo un fragmento, tomo un pedazo de significación y empiezo a analizar un montón de cuestiones. Una son las marcas y las huellas, otra es la materialidad,
recuerden, cuando les pregunte qué materialidad tiene este fragmento del discurso, ustedes podrán decir si es un video, una foto, un discurso, una película, una canción, la forma en la cual está presentado, cuál es la materialidad que yo, el soporte que uso para presentarlo. Analizo las marcas, siempre en condiciones de producción. Las marcas refieren a las condiciones de producción, son propiedades, todavía, se encuentran en la superficie de un discurso. Yo había anotado algunas para tener en cuenta. Son, por ejemplo, colores, formas, sonidos, por ejemplo, si voy a utilizar los padres, los militares, si voy a utilizar algún signo político o algo que me remita a alguna cuestión política para que se pueda identificar, son gestos, es todo lo que yo puedo analizar si estoy analizándolo o pensar si lo estoy construyendo. El analista elige las marcas del discurso, elige con qué marcas va a trabajar, elige los colores que va a usar, elige el soporte, elige la forma, elige los actores si es una ficción, elige las imágenes, la figura, elige las marcas. Las huellas, dice Verón, una marca se transforma en huella cuando entra en juego lo ideológico. Por eso le puse que las marcas se tienen como una primeridad para Peirce. Es pura intuición, es por lo que creo lo que creo que me va a servir para analizar o para construir un discurso. Y lo pongo todo sobre la mesa. Las huellas son operaciones, porque ya es cuando el discurso está circulando y se puede transformar. Por eso les puse, implican una relación de índice, de segundidad, ya se relaciona con otra cosa, o de terceridad, se convierte en un signo. Uno ve un documental sobre algo y arranca con una canción, que esa canción remite a que uno va a saber si ese documental va a ser un documental combativo, va a ser un documental permisivo, va a ser un documental biográfico, o con la música, que en un momento fue una marca, cuando el analista lo construyó, lo eligió, si esa música cada vez que suena me remite a algo muy puntual, que tiene que ver con un símbolo que todos conocemos, por ejemplo, estoy pensando cuando se canta como la cigarra, ¿no? Que se canta, últimamente se empezó a cantar, creo que en un primer, antes que empiece la cuarentena, mucho antes que organizó la red solidaria, y de ahí el más se empezó a usar para todas las manifestaciones de los artistas en relación a la solidaridad, a la memoria, a estar con el otro. Esa marca, esa elección de esa canción fue una marca, elegida a lo mejor por Red Solidaria, que se transforma en huella cuando cada uno que la escuchamos sabemos a qué hace referencia. Porque además es una huella social esa canción, por lo que implica en la historia política argentina. Entonces, las marcas se transforman en huella cuando son atravesadas por lo ideológico o lo simbólico, siempre. O sea, una terceridad, un símbolo. Y en las huellas se las relaciona con algo histórico y social, lo mismo que venía diciendo. Todo esto va a ser, obviamente, absolutamente comprensible cuando leamos los textos y hagamos un trabajo práctico, ¿no? Bueno, después venía esto que les había explicado, que sería, esto puntualmente es una operación, son operaciones para Verón, que es el discurso en relación a un objeto, condiciones de producción, condiciones de reconocimiento, marcas y huellas. Esto les había, me parece que esto no lo vimos. Díganme, pero me parece que no. Condiciones de producción, en base al dibujito este que vimos acá. Las condiciones de producción es lo que vimos recién. Digamos que esto es bien. Y acá tenemos el proceso comunicativo, que sería con lo que arranqué más o menos, pero
que es lo que estudia finalmente Verón, que es esta teoría sociosemiótica que intenta hacer un estudio de los discursos sociales y cómo operan en el proceso de producción, circulación y consumo. Producción, y esto sirve para la definición de condiciones de producción, son las circunstancias históricas que establece un modelo de sociedad determinado para el análisis de esa producción. Es todo lo preexistente. ¿Qué contexto histórico, qué contexto social? Cuando voy a analizar un discurso, tengo que tener en cuenta en qué contexto social se hizo, en qué contexto político, en qué año, quién lo hizo, qué elementos, qué soporte usó. Todo eso es la producción. La circulación es cuando el discurso entra en el ecosistema comunicativo, como si se distribuye, entra en el mercado, empieza a circular. Y el consumo sería el reconocimiento, cómo impacta. Esos son los tres momentos que analiza Verón. El proceso comunicativo consta de producción, circulación y consumo. Siempre me baso en este gran dibujo que va a marcar lo que está estudiando Verón. Él va a decir que la realidad se construye socialmente, no existe por fuera de la circulación del sentido, digamos, la realidad que uno construya siempre produce sentido, siempre un discurso produce un sentido, porque se relaciona con un discurso anterior y genera un discurso posterior. Para analizar esta realidad, o estos discursos, que son conjuntos de textos, el analista debe recortar ese gran discurso y recortar la simbiosis y decir, bueno, voy a estudiar esta parte del discurso. Para estudiar eso, busco cuáles fueron mis condiciones de producción, cómo impactó las de reconocimiento. Siempre que hablamos de producción hablamos de marca, siempre que hablamos de reconocimiento hablamos de huella. Este PowerPoint yo se los voy a compartir acá. Brenda, ¿escuchaste bien todo? Porque ahora recién te leo en el chat. Bueno, no sé si estará ahí todavía. Sí, bueno, gracias. Una marca se puede convertir en huella, absolutamente. De hecho, una huella es una huella porque alguna vez fue una marca. La marca se convierte en huella cuando es atravesado por lo histórico, por lo político, por lo ideológico. Por eso me venía ahí a la cabeza la canción como La Cigarra, porque bueno, yo que soy mucho más vieja que ustedes, para mí me suena de cuando era chica, lo escuchaba, me la ponían para escuchar por Marilena Walsh, pero para mí representa el regreso a la democracia, en lo personal. Esa representación del regreso de la democracia, del luchar por la libertad. Esa canción, cuando Marilena Walsh la escribe en circulación, la hace con esa intención. Ahí no hay un desfasaje en su intención y cómo impactó. Pero hoy es una huella. Si uno pone esa canción en un video donde muestra algo político y social que tiene que ver con la libertad, pone esa canción y es una huella en sí misma, no necesita explicar nada. Así como, qué sé yo, se usaron en muchos videos de quinto año, de despedida, o de fin de ciclo, qué sé yo, la canción de Fito Páez, hay una canción de Fito Páez que dice recuerdos que no voy a olvidar, esa canción se usó en un himno de la memoria de lo afectivo cotidiano. Entonces, eso fue una marca que se convierte en una huella. O algunas imágenes también, imágenes que son símbolos, fueron marcas cuando se dibujaron en algún momento, y que uno los ve y no necesita, uno puede reconocer el símbolo del Partido Justicialista, o el pañuelo de las madres. Eso en un momento fue una marca cuando se pensó y se construyó. Después es una huella, no hay que explicarlo, porque fue atravesado por lo político y lo social, lo histórico. ¿Eso se entiende? Bárbaro. Buenísimo.
Así que bueno, yo quería como darles una explicación del autor, porque, bueno, el acceso a los teóricos se nos está complicando, nosotros deberíamos directamente arrancar a hacer trabajos prácticos, pero bueno, por eso les quería presentar el autor, les cuelgo la clase, espero que así se ve claro, les cuelgo el PowerPoint y les voy a dar una guía de lectura teniendo en cuenta qué es lo que tienen que saber teórico de Verón. Ustedes me lo quieren mandar para que yo se lo corrija y lo estudien desde ahí, perfecto. En grupo, como quieran. Yo les voy a mandar qué es lo que tienen que saber. Y ya directamente la semana que viene vamos a trabajar con algo práctico. Sí, bueno, mejor si les ayuda Viviana para leer, porque mi intención fue que ustedes revisen los textos, pero que se sienten a estudiar habiendo tenido una presentación del autor, no así de la nada. Por esto, porque usa por ahí alguna terminología que no encierra más que poder saber qué quiere decir. Entonces con el PowerPoint, por ahí les va a ser más fácil leerlo. Saber qué está diciendo cuando habla de operaciones, qué está diciendo cuando habla de materialidad, qué es el desfasaje, para que les sea más llevadera la lectura del autor. Yo les voy a mandar en un ratito una guía de lectura. Cualquier duda, ustedes pregunten siempre en el grupo, porque así una pregunta de uno sirve para todos, como les digo siempre, y ya directamente nos metemos a analizar un discurso. Va a hacer un trabajo. Esto que vimos acá en el PowerPoint, esto que vimos acá, es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a tomar un discurso, vamos a ver cuáles fueron sus condiciones de producción, cuáles fueron sus de reconocimiento, cuáles son las marcas, cuáles son las huellas, y si hay o no un desfasaje. Eso es más difícil, ¿no? Porque eso ya tiene que ver con, digamos, ya eso tiene bien que ver con una cuestión de a largo plazo. Pero bueno, vamos a tomar cuestiones más históricas. Así que bueno, espero, no sé, que le haya servido, que lo hayan comprendido, que esa era mi intención al armarles el PowerPoint, por lo menos para leer. Intenté leer y se complicaba. Claro, por eso, yo fui alumna también. Así que sé que estos autores, los primeros tres que vamos a leer, ya después, ¿no es cierto?, que Marx, que viene Fabri, que es más fácil. Estos primeros dos autores nos complican un poco más, pero es porque nos hacen entender un poco de qué va Lenguajes 2, en realidad. Así que ahora, ya con esto, siéntense a leer los textos, amíguense con Eliseo Verón, que le gusta escribir muy rebuscado, no se enrollen en esa forma de escritura porque si no, no avanzamos. Vayan leyendo con esta guía que les hice yo recién, porque escribe medio rebuscado Verón, para ser sincero. Porque Peirce, no puedo decir si escribe no rebuscado, porque hay muy poquitas cosas que son escritas por él, pero Verón muchas. Y por ahí, si quieren leer algo más simple, pueden buscar en internet Verón o Muerte, que es un texto bien simple de Verón y que explica la teoría. En el texto de Marcas y Huellas yo no veo las imágenes. No entiendo ahí que me quieres preguntar. En el texto de donde está la película de V de Vendetta, ahora lo voy a revisar, porque el que yo tengo sí va diciendo cuáles son las marcas, cuáles son las huellas. Ah, bueno, ahora les voy a colgar alguno bueno, que se pueda ver, porque yo el que tengo lo repasé y fui viéndolo. Voy a buscar un link en donde puedan entrar directamente, porque ahí está bien explicado. Y les voy a mandar el que tengo también que hicimos el año pasado con Pink Floyd, que estuvo muy bueno, porque fuimos descubriendo, mientras hicimos el análisis, todas estas cosas que les estoy diciendo yo ahora. El que no vio la película, véase la película, así es más fácil. Vean la película y entonces después hacemos el trabajo. Pero tienen como tarea leer a Verón y ver The Wall. Entonces, para hacer más fácil el trabajo.
porque así se comprende mejor. Así que bueno, yo ahora voy a buscar si encuentro, bueno, ahora me voy a fijar cómo está el texto puesto en el grupo. Y si no, yo te los actualizo. Pero es un texto que, bueno, que el año pasado también se los di y pudieron ver, ir viendo. Si no, les digo dónde buscarlo. Pero bueno, en un minuto se nos termina la clase, es verdad. Gracias, Amparo, por avisar. Ahora les mando la guía de lectura y lean y vean la película de Wall y hagan la guía de lectura y nos encontramos el miércoles con las dudas que hayan tenido del autor en la parte teórica. Así ya arrancamos a trabajar. ¿Les parece? Buenísimo. Listo, chicos, nos conectamos igual por Facebook. ¿Mm? Así van mandando la parte teórica. No, gracias a ustedes, chicos. Y buenísimo si me entienden, porque yo tenía muchas dudas de complicarlos más.